Imagen en directo de la zona de Las Llanadas, en el municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife. Ahí ven, afectado por el incendio, se ven esas pequeñas columnas de humo, aunque no parece ser una de las zonas ahora mismo donde las llamas actúan con mayor voracidad. En todo caso hay que tener siempre en cuenta estos pequeños focos que, si cambian las condiciones, de repente empieza a soplar viento, sobre todo en esta zona de ladera, podrían aumentar. Lo cierto es que en las últimas horas hay motivos para tener cierto optimismo respecto a la prevención y respecto a la estabilización de este fuego que comenzó el pasado jueves en la isla de Tenerife. ¿Qué tal? Buenas tardes. Optimismo contenido, en todo caso. Los responsables de la extinción del incendio no quieren lanzar las campanas al vuelo, pero son optimistas respecto a su avance si no se producen variaciones notables. Enseguida vemos la situación desde los distintos puntos en los que se encuentran nuestros compañeros desplazados en el centro de mando avanzado y en otros puntos en donde podemos ver el desarrollo del incendio. El fuego va camino de su estabilización, aunque aún nadie se atreve a adelantar que esté controlado. El propio presidente de Canarias ha anunciado que el fuego no ha aumentado su extensión más allá de los 27 kilómetros del perímetro, gracias en buena medida al trabajo de las 130 personas que han mantenido el fuego tras las líneas de control durante toda la noche. Otro aspecto importante, el de los vecinos que han pasado la noche desalojados, hoy se valorará si pueden regresar a sus casas. El incendio forestal que se declaró el pasado jueves en el norte de Tenerife, que afecta a 5 municipios: La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos. Ahí está ese incendio en vías de estabilización, pero en la península hay sitios donde aún no pueden ser tan optimistas, tras declararse nuevos incendios en Burgos, Ávila y otra vez en Zamora. Al menos la mayoría de los registrados estos días van apagándose poco a poco tras haber arrasado nada menos que 100.000 hectáreas. En Burgos ha habido que evacuar a media docena de municipios, entre ellos Santo Domingo de Silos, incluso a los monjes del monasterio del mismo nombre. Fuera de nuestro país, el acuerdo para transportar el grano fuera de Ucrania pende de un hilo tras este nuevo bombardeo ruso sobre uno de los puertos principales por los que debería salir el cereal, el de Odesa. Ni un día respetaron el tratado firmado en Estambul entre Turquía y Naciones Unidas para sacar el alimento del país y evitar una hambruna que amenaza sobre todo a los países más pobres. Rusia negó primero el ataque y posteriormente tuvo que reconocerlo, aunque escudándose en que buscaban objetivos militares. Las cosas así, ¿quién puede fiarse? Bueno, la buena noticia sobre el incendio, aquí comenzamos. En la isla de Tenerife, desde el pasado jueves ya está en fase de estabilización. Esto no quiere decir que ya esté completamente estabilizado, ni mucho menos controlado, pero es un paso adelante. Las llamas han afectado a esta zona de la isla que ven, son alrededor de 2.700 hectáreas englobadas en este perímetro de varios kilómetros, 27 kilómetros, sumando toda esa línea que pertenece a 5 municipios diferentes: Los Realejos, La Orotava, La Guancha, San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos. Esta es la situación ahora mismo de ese incendio y de las zonas afectadas por ese incendio en este momento. Lo cierto es que han sido unas jornadas muy duras de lucha contra el fuego, no solamente para los equipos de extinción, que han tenido que combatir un fuego muy virulento y en condiciones extremas, sino también para los vecinos que se vieron obligados a dejar sus casas. Ardiel Rodríguez, los evacuados podrían regresar a sus hogares próximamente, ¿verdad? Eso es lo que piensa todo el mundo y lo que espera todo el mundo, Roberto, en el día de hoy. Recordemos que los evacuados aquí en Los Realejos son más de 400 del total de 586 de todo el incendio. De esos más de 400 hay unos 250 que están en hoteles y el resto en casas de familiares. ¿Cuándo se sabrá eso? Bueno, pues se sabrá cuando acabe y se produzca esa reunión técnica desde el puesto de mando avanzado en San Juan de la Rambla, y donde el responsable de seguridad del Ayuntamiento
Ayuntamiento de Los Realejos, José Marrón, va a participar de forma telemática. Esa reunión tenía previsto celebrarse hoy a las 12, a mediodía. Se ha ido retrasando y es posible que incluso llegue a retrasarse hasta las 3 de la tarde. Así que a partir de esa hora es cuando se podría conocer si pueden volver o no. Además, Roberto, se han actualizado por parte del Ayuntamiento de Los Realejos los animales desalojados en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Tenerife. Hay unas 270 cabras desalojadas, de las que 70 incluso están en el municipio del Rosario, 65 perros y 24 mulos y caballos. Hay más animales desalojados, pero eso es de forma privada y eso sí que no lo tiene contabilizado el Ayuntamiento de Los Realejos. Durante toda la mañana hemos visto atacar en este frente, en esta ladera de Chanajiga, los helicópteros. Ahora mismo no hay ninguno porque hay diferentes pequeños focos y están actuando en otra zona del incendio. Ardiel, como siempre la meteorología preocupa porque es fundamental en este punto para el control de un incendio. ¿Tu percepción en el lugar en que te encuentras, cuál es en cuanto al tiempo, en cuanto al estado del viento sobre todo y la temperatura? El estado del viento no hace viento, hay una ligera brisa, pero casi inapreciable, y lo que sí hace es mucho calor. Hay que recordar que esta mañana el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, cuando hablaba de esa fase de estabilización, sí que recalcaba que lo de controlarse ya se podría hablar en cuestión de días, que de momento se entraba en esa fase de estabilización. El tiempo, ya te digo, la temperatura es alta y el viento pues prácticamente insignificante. La temperatura alta, luego veremos de qué manera influyen todos estos condicionantes en el desarrollo de un incendio, incluso algunos que no son propiamente meteorológicos. Pero la ausencia de viento ha evitado que el fuego siga extendiéndose. Lo que preocupa, como ha dicho Ardiel, son las altas temperaturas, condiciones meteorológicas que obligan a seguir extremando las precauciones porque los termómetros van a seguir muy altos. Además, Carlos Bilbao, parece que el viento, aunque flojo, empieza a cobrar cierta intensidad. Cuéntanos dónde te encuentras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Pues yo me encuentro en la zona del Topete, en el término municipal de La Guancha. Nos hemos desplazado hasta aquí porque en un principio se especulaba con la posibilidad de que hubieran empeorado esas condiciones, ese viento hubiera arreciado y hubiera dificultado aún más las labores de extinción. Fuentes del municipio, del ayuntamiento, nos confirman, nos quieren dar un mensaje de tranquilidad y nos comentan que por el momento, ahora mismo, dentro de ese proceso de estabilización, esta zona estaría estable. Es verdad que hace muchísimo calor, como en toda la isla. De hecho, la AEMET ha decretado ese aviso por alerta amarilla, en torno a 34, 36 grados para el día de hoy. También se esperan fenómenos costeros a partir de las 8 de la tarde. Y sí es verdad que para mañana se espera un aumento significativo a partir de los 36 grados o más, también aquí en la isla de Tenerife, en la zona sobre todo de las medianías altas de la zona norte y de la zona metropolitana. Así que de momento en esta zona podemos dar un mensaje de tranquilidad, aunque a nuestra espalda efectivamente podemos observar también cómo los efectivos siguen tratando de continuar con esas labores de extinción en esta zona, en esta vertiente del incendio en el municipio de La Guancha. Bueno, pues van a ver la superficie quemada en estos momentos, porque la verdad es que duele ver desde el Sentinel, es el satélite que está tomando las fotografías ahora mismo de ese incendio, duele ver la cicatriz que deja el fuego, lo vamos a ver perfectamente delimitadas en esta imagen. ¿Qué tal, Victoria Palma? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho trabajo en estos días, me imagino. Mira, aquí se puede observar perfectamente esa superficie, son 27 kilómetros, el perímetro que rodea esas 27.000 hectáreas, después es lo que está dentro, es muchísimo terreno. Es evidente que las condiciones meteorológicas son determinantes para el inicio del incendio y para su control posterior, pero no es todo. El fuego crea también, Victoria, su propio microclima, ¿verdad? Sí, crea sus propias condiciones meteorológicas, lo hizo el viernes por la tarde, por ejemplo, en las carreras potenciales. Hay que pensar que este incendio comienza el jueves siendo un incendio conducido por el viento, ahí sí tenía importancia el viento en su dirección de propagación, y el viernes por la mañana se convierte en un incendio conducido por la topografía, por el relieve de las islas. De ahí esas carreras potenciales que hubo el viernes, muy llamativas, especialmente la carrera a lo largo del barranco que llega hasta la zona de la fortaleza. Y bueno, ese momento es clave por la tarde porque la velocidad que coge el fuego, la cantidad de calor que genera, pues creó sus pequeñas condiciones meteorológicas justo a la salida sobre la cumbre y bueno, se llegó a ver un pirocúmulo en torno a las 5 o las 6 de la tarde, muy llamativo. Pirocúmulo son las llamas. La nube de tormenta que se forma sobre una columna de un incendio forestal.
hasta el año 2012 no se había visto ninguno en el archipiélago. El primero que se ve es en Adeje, en el año 2012, en un incendio de 2012, y fueron muy llamativos los del año 2019 en Gran Canaria. Este incendio, con ser más pequeño en cuanto a las hectáreas que ha afectado con respecto, por ejemplo, al de Gran Canaria, ha generado dos pirocúmulos, uno el viernes y otro el sábado. Ahí influye, y ya desde que hay pirocúmulos sabemos que el propio fuego ha generado unas condiciones meteorológicas, no las ha generado en todo el incendio, pero sí las ha generado en lo que originariamente era pues cabeza de incendio flanco derecho, que es la zona más cercana al Valle de la Orotava. Pero vamos a ver que al margen de la temperatura que haya ese día, dentro de la zona del fuego vemos que hay distintas etapas. Podemos verlo a través de esta imagen, en la cual se va a observar que hay una temperatura a ras de suelo y otra distinta en la parte de las copas de los árboles, ¿no? El meteorólogo da la temperatura del aire en esta zona, claro, libre de vegetación, libre de suelo. El problema es que dependiendo de qué tipo de suelo tengamos, del color de ese suelo, de si hay vegetación o no, la temperatura real que van a sentir, por ejemplo, los combatientes del fuego va a ser distinta. Esa temperatura del aire va a ser distinta. De día, debajo de la vegetación, la temperatura es más baja que la que está en atmósfera libre. La humedad relativa es un poquito más alta de la que damos también en la predicción, pero no hay que alejarse mucho porque resulta que sobre la copa de la vegetación y de los árboles lo que encontramos es temperatura un poquito más alta que la que apuntamos los meteorólogos y humedad relativa más baja. O sea, aquí la llama tendería a crecer hacia la parte de arriba, digamos. Aquí el comportamiento de fuego sería distinto al que tendríamos en una zona donde no hay vegetación. Las pequeñas diferencias de la temperatura del aire pegada al suelo, que es la que afecta directamente al incendio, no la que damos habitualmente en la predicción, pues esas pequeñas diferencias de temperatura generan pequeñas diferencias de corriente de aire y también generan distinto comportamiento del fuego. Claro, la situación, vamos a desplazarnos, Vicky, cambia por la noche, ¿no? Porque justo se invierte lo que está pasando aquí, veíamos de día, por la noche pasa justo lo contrario, ¿no? Nosotros pensamos que por la noche las temperaturas bajan, tienen que ser más frescas. Es cierto, la temperatura del aire es más baja y es más fresca, pero bajo la vegetación mantiene la radiación y la temperatura real del aire pegada al suelo es un poquito más alta y el aire es un poquito más seco que el que podemos tener sobre la vegetación o en atmósfera libre. Son elementos que un analista de incendios forestales pues tiene que tener en cuenta, claro, a la hora de plantear cuál va a ser el comportamiento del fuego, porque también estamos los meteorólogos, pero están los analistas de incendios forestales que hacen lo mismo que nosotros, predecir cuál va a ser el comportamiento del fuego. Estos son elementos que hay que tener en cuenta. Por esto, Victoria, se extendió el fuego en la primera noche de incendio de manera tan rápida, a pesar de que había bajado la temperatura, a pesar de que no había viento, porque se mantenía esa temperatura latente sobre el suelo. Influye la temperatura, influye el relieve de la zona, influye el viento, que aunque el viento general, el habitual de la predicción, no era importante, sí que empiezan a actuar los regímenes de brisas, esas corrientes de aire que se forman pegadas al suelo, que durante el día pues normalmente van desde la costa hacia la cumbre y durante la noche van desde las cumbres hacia las costas, pero los vientos descendentes normalmente lo que hacen es calentar el aire que arrastran. A medida que van bajando, el aire se va calentando más, encima coges aire caliente, con lo que las temperaturas van siendo a ras de suelo cada vez más altas y la humedad relativa cada vez más baja. El relieve. Vamos a ver, Victoria, ¿por qué influye tanto el relieve en esta otra plantilla? Las llamas, claro, suben de otra manera, se inclinan y van quemando, digamos, mayor cantidad de superficie que si estuviesen en una superficie recta, ¿no? En una superficie con cierta pendiente, lo que va a hacer el frente de llamas es ir precalentando por delante todo el combustible, poniéndolo disponible para arder. Después hay otro elemento. Dependiendo de la inclinación de la pendiente, pues resulta que podemos tener velocidades de propagación de la llama mayores y también intensidades mayores. Por ejemplo, en una pendiente de un 40-60%, pensemos que la ladera de Tigaiga o la ladera en la que están trabajando hoy tiene una pendiente muchísimo mayor, en una de un 20-40%, la longitud de llama y la altura de llama se multiplica por 2,5, es decir, casi el doble de la que estaríamos en terreno llano. Y la velocidad de propagación del fuego se multiplica por 8, es decir, avanza mucho más rápido que en una situación pues, de un terreno bastante más llano. Claro, y si luego nos metemos en un barranco, la situación es peor. Vamos a ver, a través de un experimento, por qué es mejor, o por qué se propaga tanto la llama y por qué es peor, el peor sitio en el que podemos estar cuando se prende fuego un barranco es en la parte alta. Miren, lo vamos a ver en esta imagen en la que se simula un barranco, en este experimento con sus dos laderas
y se le prende fuego. Y van a ver cómo va creciendo precisamente por esa pendiente y por esa convección que hace, ¿no? Sí, aquí estamos pensando que las temperaturas y la humedad relativa se mantienen constantes y también el viento general en la forma de predicción. Es un experimento del profesor Viegas, portugués, que viene a explicar lo que es el efecto chimenea en un barranco. No hace falta que cambie la temperatura, la humedad y el viento. El propio barranco y el propio incendio hace que en la pendiente pues cada vez las llamas sean más grandes, que se precaliente más combustible en la zona de delante, lo que sería cabeza de incendio, y como vamos viendo, pues las llamas cada vez son más grandes. Estamos hablando de que esto es un experimento en una chapa metálica con pinocha de apenas 1 metro, y mira las llamas que se pueden llegar a generar en las mismas condiciones de temperatura, humedad y viento. Ahí solo está actuando la meteorología generada por el propio incendio. De ahí lo peligroso de los barrancos, tanto en las laderas como en la zona de eje de barranco, que se puede producir el efecto chimenea, pero esto puede ocurrir durante el día hacia arriba, que es lo que estamos viendo, pero también puede ocurrir durante la noche hacia abajo, barranco abajo. Claro, es tremendo lo que hace que rápido se prende, por eso había tanto temor a que entrasen las llamas, por ejemplo, en el barranco de Ruiz, y aquí que no tenemos, que tenemos sobre todo barrancos, ¿no? En cuanto entra allí ya el fuego en este punto es imposible de apagar, ¿no? Lo que ocurrió el viernes por la tarde es una mezcla de incendio por topografía, entrada en laderas y barrancos, efecto chimenea y el resto de condiciones meteorológicas que favorecían la pendiente y demás, que la situación se complicara de forma notable como se complicó. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Sí, ya conociendo las variables estas que pueden condicionar, pero vamos a ver qué situación nos encontramos. Las temperaturas se van a mantener altas, pero llevamos así desde el miércoles de la semana pasada, con lo que las temperaturas, ya el incendio está en una fase de estabilización, realmente no van a intervenir mucho, salvo que haya un cambio drástico. No va a haber cambio drástico en los próximos días. A partir del miércoles iremos viendo que bajan lentamente esas temperaturas, se establece el régimen de alisio en medianías y en las zonas altas hasta unos 1.800 metros de altitud aproximadamente, pero realmente no será hasta el jueves, cuando nosotros dejemos de notar el calor intenso que está haciendo en la jornada de hoy, que hará el día de mañana, y un poquito menos que hará el miércoles. Y se prevé, por lo tanto, en la previsión muchos cambios respecto a ahora. Viento, temperatura, la vemos humedad. Si quieres. Venga, vamos a ver. Yo creo que lo más significativo es que la mayor parte de las islas, cielo despejado. Quedan algunas nubes de tipo alto, de tipo medio hoy en el cielo, queda calima, las veremos también mañana. A primera hora de la mañana y última hora de la tarde hay zonas en la cara norte de las islas de mayor relieve donde se acaba formando el mar de nubes. El problema de ese mar de nubes es que está por debajo de los 450 metros de altitud. No llega, por ejemplo, a la zona del incendio. Y mañana vamos a seguir pasando calor. 35 grados al lado del mar, es decir, en Santa Cruz de Tenerife, al lado del mar en la costa. 33, 34 grados en Arrecife, en Puerto del Rosario. 30 grados en Las Palmas de Gran Canaria, porque es la única capital que tenemos justo en la costa norte con orientación norte. El resto de orientaciones son del este y del sureste y eso hace que las temperaturas sean muy altas. Podríamos tener mañana valores máximos de temperatura alcanzando y superando los 40 grados en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. El viento, a nivel de costa hemos puesto el alisio. No es el mismo viento el que actúa en todas las islas. Hoy y mañana vamos a tener viento alisio intenso en las costas del sureste y del noroeste de las islas de mayor relieve. Al sur de Lanzarote y Fuerteventura puede haber rachas superando los 60 kilómetros por hora, pero ese viento no va a afectar a la zona del incendio en la isla de Tenerife. Ahí vamos a seguir en principio con vientos del este o del nordeste, pero su velocidad media no va a llegar a los 30 kilómetros por hora. Muy bien, pues esta es la situación. En principio parece que propicio para apagar el incendio, lo que nos encontramos en cuanto a las variables del tiempo. Otra cosa son esas variables que no están dentro de la situación meteorológica que acabamos de comentar. En condiciones normales, ya con un incendio relativamente estabilizado, como no esperamos grandes contrastes en cuanto al viento, ni temperaturas, ni humedad relativa, lo normal es que puedan seguir evolucionando hasta una fase de control. Hemos tenido grandes incendios forestales que se han llegado a controlar con condiciones meteorológicas mucho peores que las que vamos a tener a lo largo del día de hoy en la jornada de mañana. Pues nos lo has explicado clarito, Victoria. Vamos a ver que en la península no tienen tantos motivos para alegrías como aquí. Hay varios países europeos, además, entre ellos España, por supuesto, que siguen luchando contra el fuego en la peor ola de incendios de los últimos 15 años. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios, ya han ardido más de 500.000 hectáreas. Van a ver los puntos calientes que están repartidos por países como Grecia, Italia, Rumanía o Francia. En España preocupan también todavía los incendios de Galicia, que han quemado más de 30.000 hectáreas en Lugo y Orense, y los de Castilla y León con frentes en las provincias de Zamora, Burgos y también en Ávila, la zona de Zamora,
No el incendio que veíamos la semana pasada que estaba preocupando y que más afectaba, sino otros nuevos. En Burgos, la zona de Silos, Santo Domingo de Silos, ha habido también que desalojar, incluido el monasterio, y preocupan, como pueden observar, también varios incendios en Galicia, donde no han parado de producirse durante todo este tiempo. Si es que va todo trapo, ya te lo he dicho yo. Con la pólvora. Así, el fuego declarado en Burgos continúa quemando una zona de alto valor medioambiental y turístico. Unas 500 personas están desalojadas en un incendio que no está solo en Castilla y León. Ávila, Zamora y León también sufren fuegos de nivel 2. Uno de los últimos en ser declarado, el de Ávila, y se piensa que podría ser intencionado. Al igual que en Los Realejos, hace una semana se registraba un fuego en la misma zona que pudieron controlar a tiempo, o al menos hasta este domingo, cuando de nuevo comenzaba a arder. Ahora existe preocupación porque continúan las altas temperaturas y el viento en la comunidad. También en Zamora, aunque allí con mejores noticias. 6 localidades hasta ahora evacuadas por el fuego de Vega-la-Trave pueden volver a sus casas. Preocupación que se extiende a toda España en alerta por riesgo generalizado de incendios con unas temperaturas que no acaban de bajar. En lo que va de 2022, fíjense, porque son alrededor de 200.000 hectáreas calcinadas, lo que convierte este verano en uno de los peores en los últimos años en nuestro país. Bueno, y ahora les invitamos a que se fijen en una línea que les vamos a marcar, que delimita las hectáreas que se han ido quemando en España desde que empezó el año. 2022 ya es el peor año del siglo en este país. Ya en los 5 primeros meses los incendios estaban por encima de la media, pero vean cómo se ha disparado desde que empezó junio esa línea amarilla. Con estos datos de los satélites europeos, en España habrían ya más de 200.000 hectáreas afectadas, sin haber transcurrido todavía 7 meses de este año. Los incendios han devastado más superficie en España que todo en el año 2012, que hasta ahora marcaba el récord de lo que va de este siglo XXI. Claro, estamos viendo imagen en directo precisamente ahora de la actuación de los helicópteros sobre esos focos. Hay que tener en cuenta que se extienden en las pendientes, a medida que van rodando elementos candentes por esa pendiente, pues se imaginarán que ese fuego se va extendiendo, más el problema del fuego en pendiente que nos estaba contando hace un momento Vicky Palma, que puede extenderse de una manera muy rápida. Por eso están ahí esos helicópteros en unas zonas además de muy difícil acceso, tratando de sofocar cuanto antes esos pequeños focos que estamos viendo en esas zonas. El helicóptero es la forma más rápida, prácticamente la única de llegar a tiempo antes de que esas llamas se extiendan y puedan provocar otro incendio mayor en esa zona. Miren, detrás de ese incendio podemos ver las cicatrices, detrás de esos helicópteros podemos ver las cicatrices que han dejado estas llamas. Son zonas quemadas irregulares. Desde aquí parecen pequeñas, pero a medida que nos acercamos veríamos que son enormes extensiones de bosque quemado. Ahí ven la llegada de otro helicóptero, están entrando uno detrás de otro y permiten cierta precisión a la hora de descargar el agua precisamente en el punto en el que se quiere. Como pueden observar, el helicóptero busca ese foco, esas llamas que empiezan a prender de puntos aislados, pero que si se dejan podrían provocar un incendio, un nuevo foco. Habría que ir atacando en estos días. Por eso se trata de evitar. Por suerte ahora las condiciones meteorológicas son buenas en general. En cuanto descargue, por ejemplo, ese helicóptero, ahora veremos cómo precisamente busca esa zona, ese pequeño foco de incendio sobre el que descargar. Ahí lo vemos, sobre esa parte de ahí. Bueno, pues así están trabajando los helicópteros en estos días, en esta imagen en directo que estamos viendo. Todas estas operaciones se están coordinando desde este puesto avanzado, donde está tanto el 112, ahí vemos también el puesto de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. La Cruz Roja nos parece ver detrás también. En definitiva, todos los servicios de emergencia y de extinción que están trabajando tienen una coordinación a través de ese mando, que es quien coordina todas las labores. Vimos una situación similar también en la erupción de La Palma, donde el puesto de mando avanzado también coordinaba las labores que se iban desarrollando por parte de todos los servicios implicados en esta situación, en este caso en ese incendio que lleva ya desde el jueves con nosotros.
Ferran Dalmau Rovira es ingeniero forestal. Con él vamos a hablar precisamente sobre qué relación puede haber entre la forma en que se gestiona un monte y los incendios. ¿Qué tal, Ferran? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esa es la primera pregunta que le hago, porque hay una relación importante entre una cosa y otra, ¿verdad? Sí, básicamente una cuestión que es importante trasladar a la gente es que los montes no gestionados acumulan más cantidad de energía. Nosotros hablamos de toneladas de materia seca por hectárea. Entonces, a mayor cantidad de toneladas de materia seca por cada hectárea o metros cúbicos de madera por cada hectárea, mayor energía disponible para arder. Para que se haga una idea la gente que nos escucha, a partir de 10 toneladas por hectárea tenemos un problema de capacidad de extinción. O sea que de alguna manera se va acumulando material inflamable. Podríamos definirlo de esa manera. Claro, cuando llega a un punto crítico, eso ya después no hay quien lo pare. Las plantas hacen la fotosíntesis todos los días y todos los días esa fotosíntesis al final es una conversión, digamos, de energía del sol en forma de biomasa a partir de los nutrientes que cogen por las raíces y de los gases de la atmósfera. Digamos que la planta hace la fotosíntesis y a partir de esa fotosíntesis lo que hace es fijar energía en forma de biomasa. A mayor cantidad de biomasa en los montes, mayor energía disponible en caso de incendio. De ahí la importancia de la ordenación de montes, de la ordenación forestal, para tener todos nuestros espacios agroforestales con la cantidad de energía óptima. Si a esto se le añade el abandono de los cultivos, que en muchos casos tenemos zonas de cultivo que históricamente había huertas alrededor de los cascos urbanos y esas huertas, por las razones que se han comentado estos días en muchos escenarios, se han ido abandonando, lo que se ha producido es que el fuego se acerca cada vez más a las zonas pobladas y eso convierte una emergencia ambiental, que eran los incendios forestales, en una emergencia de protección civil cuando amenaza a la población. Pero históricamente, Ferran, ¿los incendios ahora son más frecuentes que antes? ¿Son peores los de ahora que los de antes cuando no había nadie, por ejemplo, para tratar de apagarlos o por lo menos no estábamos tan profesionalizados? El número de incendios forestales en términos absolutos ha descendido desde los años 80 hasta los años... uno de los primeros registros en la estadística española de incendios es el año 94, donde se quemaron más de 400.000 hectáreas y murieron más de 36 personas. Entonces, al final, se murieron 36 personas. Entonces, evidentemente, ahora tenemos menos cantidad de incendios que entonces, pero esto nos ha llevado a lo que se denomina la paradoja de la extinción. La paradoja de la extinción es que cuanto mejores somos apagando incendios, más fuerte tiene que ser el incendio que se nos puede escapar. Me explico. Si fuéramos cazadores y el fuego fuera un león, tenemos un sistema de cazadores muy potente, un sistema de caza muy elaborado. Entonces, el animal que es capaz de superar ese sistema de cazadores, evidentemente es muy potente, con lo cual estamos haciendo si fuera ecología, estamos haciendo una selección natural negativa en este caso, porque el fuego que es capaz de superar nuestra capacidad de extinción es muy potente. Si a esto le añadimos las condiciones ambientales que comentaba hace un momento, creo que era Vicky Palma, según escuchaba, las condiciones ambientales del entorno son peores, evidentemente el tipo de incendios que estamos viendo actualmente no son como los incendios que veíamos antes. Claro, por eso el incendio que se escapa a nuestro control, según esta paradoja que me comenta, es más agresivo, ¿no? En general. Más fuerte. Normalmente nuestros sistemas de extinción, piensen una cosa, en los últimos años ustedes han tenido 6 grandes incendios forestales en Canarias. Esos 6 grandes incendios forestales son responsables del 97% de la superficie quemada. Entonces, pocos incendios queman mucha superficie porque se producen en condiciones o en lugares o en momentos en los cuales el dispositivo no tiene capacidad de extinción. Es decir, no significa que no se esté trabajando, se está trabajando y de hecho al final todos los incendios se apagan. El problema es qué precio pagamos para que se apague ese incendio. Entonces, al final son fuegos que requieren de una profesionalización y ya estamos en el límite. Ya no es una cuestión de que hagan falta más medios, sino que hacen falta mejores escenarios para combatir contra el fuego. Claro, pero ponernos a limpiar el monte, la superficie es tan grande que sería difícil. ¿De qué manera se puede gestionar entonces nuestros montes para que toda esa biomasa que se acumula sea menor, no sea esa masa crítica inflamable no sea tan grande? Nosotros, digamos, en el gremio no hablamos nunca de limpiar los montes, sino de gestionarlos o no gestionarlos. Las formas de gestión son múltiples. Por una parte, evidentemente, no hay que dejar caer lo que queda, lo poco que queda de nuestro sector primario,
porque las zonas de cultivo, las zonas de almendreros, las zonas de pasto nos sirven como zonas de potencial control del incendio. Lo segundo, desde el punto de vista agroforestal, es poner en valor el producto forestal, la biomasa. Al precio que está la energía, hay que entender que todo eso que se nos ha quemado estos días, esas 200.000 hectáreas que lleva quemadas España en estos días, es energía que hemos malgastado a la atmósfera. Hay diferentes autores que cifran en 3.000 euros lo que cuesta cada hectárea que se nos quema. Si llevamos 200.000 quemadas, hagan números. Entonces, al final hay que invertir más en gestión forestal para tener mejores escenarios, para tener incendios menos agresivos. Sin esa gestión forestal, y eso, por ejemplo, incluye es una combinación de varias actuaciones. Y este problema hay que tener en cuenta que no se ha gestado en un año ni en dos. Este problema se ha gestado durante décadas, con lo cual no lo vamos a solucionar en un año o en dos, o en una legislatura o en dos. Hacen falta políticas a largo plazo y eso, tal y como está actualmente el sistema, es complicado pero totalmente necesario. Entonces es una combinación de factores. Por una parte, la parte del sector primario, agricultura, ganadería extensiva, etcétera, y por otra parte los aprovechamientos forestales. Una idea, imagínense que los hoteles de Canarias, en vez de calentarse con biomasa, se calentaran en un momento dado con gasoil o con electricidad, se calentarán con biomasa. Sería un comienzo. Bueno, pues ahí queda esa propuesta, como bien dice Ferran, a largo plazo. Muchas gracias por atendernos. Un saludo. A ustedes, buenas tardes. Bueno, insistimos en ese optimismo relativo con la evolución de este incendio. Tras 5 días, el Gobierno de Canarias lo da por estabilizado, aunque los equipos de extinción siguen trabajando. Lo puede comprobar Raquel de Toste, que está en el puesto de mando avanzado. Imaginamos que hasta ahora el incendio se ve de otra manera, Raquel, ¿verdad? Sí, Roberto, aquí por lo menos en esta zona los vecinos están más tranquilos que en las últimas horas y ahora te puedo avanzar que en estos momentos se produce, además dentro del puesto de mando avanzado, una reunión en la que participa el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, el consejero de Seguridad, Julio Pérez, y también se encuentra la directora técnica de Infoca, Montserrat Román, y están reunidos para debatir, entre otras cosas, uno de los puntos más importantes de estas últimas horas, y es si se puede dar el realojo de las, recordemos, 584 personas que continúan evacuadas. Eso sí, fueron siempre evacuaciones por prevención, porque las llamas nunca llegaron a las casas, pero la zona que más preocupa desde el primer momento sigue siendo la misma, la ladera de Tigaiga y la zona de Chanajiga. En este momento trabajan 12 medios aéreos, más uno de control, y 170 combatientes sobre el terreno. También recordemos que el terreno de la ladera de Tigaiga es muy escarpado, es casi imposible acceder por tierra, y por eso ahí se está reforzando pues con esos medios aéreos. Pero el dispositivo total, Roberto, son 250 efectivos, porque hay que tener en cuenta también efectivos de seguridad y logística. Como vemos, como decías, además, este es el punto donde se coordina, digamos, todo. En esta zona, además, te puedo decir que el viento sigue soplando sin intensidad. Eso también es una buena noticia. Las rachas son de unos 15 kilómetros por hora. Eso hace que el avance de las llamas no sea veloz, pero sí es verdad que preocupan las temperaturas, porque, bueno, aquí en estos momentos estaremos a unos 30 grados, pero se prevé que sí, que en una zona más alta pues haya más calor. Raquel, y además las personas, el personal que está trabajando ahí al lado del fuego, ya no solo por la cercanía del fuego, también en esa zona, lo estaba explicando Victoria antes, la sensación térmica y la temperatura seguro es mucho mayor. Sí, porque además nosotros, Roberto, nos hemos acercado durante esta mañana a la zona del andén. Esta zona del andén en San Juan de la Rambla fue una zona que sí se pidió a los vecinos que se desalojaran en un primer momento, pero todos han vuelto, y te puedo garantizar que las llamas quedaron muy próximas a las casas y todavía hay ese olor a humo, el calor es bastante sofocante, pero ellos prefieren quedarse allí, pues claro, por la preocupación, tienen animales. Ahora también insisten mucho en valorar, porque muchos en la agricultura está en esa zona. Para eso también la Guardia Civil tienen unos puestos para dejar entrar, si se puede, si no, porque no hay que acercarse al monte, y verificar cómo tendrían sus pertenencias en caso de que sean tanto inmobiliarias como animales o huertas.
Efectivamente, Raquel, es importante lo que se está quemando, es importante salvaguardar evidentemente las pertenencias, pero lo más importante es las personas, que estas personas se encuentren bien. Raquel, volveremos dentro de un momento a ver cómo está la situación y si se ha decidido algo sobre este incendio, sobre todo la vuelta de las personas a sus casas. Ahora hacemos una pausa, observando cómo siguen trabajando en directo, esto es una imagen en directo, esos helicópteros en la zona del incendio, en esos otros focos que se están viendo ahora desplazados por las laderas que están haciendo que caigan material incandescente y llevando a cabo obligando a que los helicópteros se empleen contra esos focos, esas llamas que amenazan con propagarse en esta zona y que están apagando prácticamente uno a uno. Ahí lo pueden ver. No tardamos. Dos y 11 minutos, ahí que estamos viendo ahora mismo en directo la parte más activa probablemente del incendio en la zona de La Guancha, por lo menos una de ellas, donde observamos la cantidad de humo todavía, señal de que está ardiendo una gran cantidad de masa forestal en ese punto de la isla de Tenerife, una de las zonas, ya decimos, más activas de este incendio en este momento. Hay otra en Los Realejos, en la zona de Chanajiga concretamente, es esta, también la estamos viendo en directo, donde están trabajando los helicópteros básicamente tratando de evitar que las llamas, los focos que se están produciendo por la caída de material incandescente, ardiente a través de las laderas, pues acabe prendiendo nuevos incendios, creando nuevos focos. Y los vemos pues cargando el agua en alguno de los embalses de la zona y soltándolo en una zona muy cercana, prácticamente con precisión quirúrgica, para que cada uno de estos focos pues no pueda evolucionar y no pueda crear un problema mayor al que están ahora mismo enfrentándose todos los servicios de extinción en la isla de Tenerife. Y volvemos en directo hasta uno de esos 5 municipios por los que se ha propagado el incendio. En el municipio de La Guancha está Carlos Bilbao. Carlos, ¿qué nos puedes contar desde allí hasta ahora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, pues aquí en La Guancha, por el momento, lo que nos comentaban las autoridades, las fuentes municipales, es que quieren transmitir un mensaje de tranquilidad. Se especulaba en un primer momento que el viento podría arreciar y complicar las labores de extinción en este flanco del incendio, pero en principio no es así. Está respetando el viento. Hace mucho calor, eso sí, ahora mismo temperaturas superiores a los 36 grados, pero afortunadamente esa zona que queda por quemar en este flanco sería una zona que supera la corona forestal, por lo tanto el único problema podría ser un cambio en la dirección del viento. Eso sí, tenemos que recapitular la información en torno al incendio en el día de hoy. Lo que hemos conocido por el momento es ese proceso de estabilización que nos comentaba el Gobierno de Canarias, la información oficial, en torno a unas 2.700 hectáreas quemadas, un perímetro de unos 27 kilómetros y la mayor preocupación, como decíamos, el calor, las altas temperaturas para combatir el fuego y además lo escarpado de esa ladera de Tigaiga que no permite, como decía el presidente del Gobierno, acceder a pie para tratar de sofocar el fuego. Eso es lo que les podemos contar de momento desde aquí, desde el Topete en La Guancha. Gracias, Carlos Bilbao. Bueno, vamos con otro detalle en el que nos fijamos, el de los daños a la biodiversidad. Miren, la imagen que nos encontramos en estos días, precisamente el de un pájaro, pues prácticamente carbonizado completamente en este incendio de la isla de Tenerife. Ya lo vimos en la erupción de La Palma, ocurre por primera vez en un incendio forestal. La forma de proteger a los animales, refugio temporal para animales domésticos que no pueden estar con sus propietarios, por ejemplo, desalojados en estos días. Lo hemos visto estos días, han tenido que salir con lo puesto y también con sus animales, pero no todos han podido llevarlos consigo. Por ello, este grupo de veterinarios ofrece un servicio de emergencia. Atender a los animales que se evacúan o si hay animales heridos o incluso para hacer alguna evacuación si es necesario.
Consecuencia de las evacuaciones preventivas, más de una veintena de animales se encuentran en este refugio cerca de las llanadas. Ahora mismo hay 19 perros alojados y 6 gatos. Aquí reciben todas las atenciones y cuidados. Un sitio donde puedan permanecer, estar cuidados, comer, beber, dormir y estar en las mejores condiciones posibles dentro de la emergencia. Es el primer dispositivo de estas características que se organiza en un incendio forestal con el objetivo de ayudar a los afectados y atendiendo especialmente al bienestar de los animales. Con el paso de los días, la imagen de las zonas arrasadas por las llamas dejan un panorama desolador en muchos casos. A esto se suma también la muerte de animales, sobre todo pequeños invertebrados, pueden ser miles, pero también otros de mayor tamaño que no pudieron escapar de las llamas. La relación de Canarias con el fuego se remonta al propio origen de las islas, también sus especies endémicas que presentan una gran adaptación a los incendios, como las que son alcanzadas ahora por las llamas en Tenerife. Está el codeso, el escobón, la jara, y son especies tremendamente pirófitas. Son especies que cuando prenden bastante bien, aparte del pino canario también. Si decimos a las aves y todos estos que hay algunas endémicas por esa parte, esas pues se van a ir desplazando a medida que llega el incendio. Bajo el suelo, los invertebrados son las especies que más información ofrecen sobre la transformación del ecosistema tras el fuego. Si hay cambios importantes dentro del ecosistema, lo primero que va a responder va a ser la composición de especies de este grupo, de estos microinvertebrados epidáficos, pero lo que hemos encontrado es que en cuestión de 3-4 meses los cambios prácticamente son inexistentes. Proteger los entornos en los que habitan sigue siendo obligación de todos. Vamos a hablar con Rubén Pérez sobre este asunto. Él es responsable de campañas de la Fundación Franz Weber. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes estiman que un incendio como este ha podido acabar con la vida de más de 15.000 animales, ¿no? ¿En qué se basan para hacer este cálculo? Pues realmente no hemos encontrado nada en universidades europeas. Nos hemos tenido que ir a una de Sydney precisamente para ver pues modelos predictivos que permitieran analizar un poco cuál es ese efecto sobre la biodiversidad. Ya decimos, no solo hablamos de pequeños mamíferos, ¿no? También habíais comentado precisamente los invertebrados y otras especies que a la luz de las fotografías y de las imágenes que estamos viendo estos días en Tenerife, pues no parece que hayan tenido mucha suerte. Claro, no sé si ustedes calculan una cantidad de animales por hectárea teniendo en cuenta la biodiversidad de cada zona o algo así. ¿Cuántas podría haber en Tenerife? Pues el modelo predictivo habla de 10-15 animales por hectárea, pero en el caso de Tenerife hemos sido bastante conservadores porque, como decía antes, es muy complejo saber cuál es el número real de animales que mueren abrasados. Después, aquellos que consiguen huir, a qué espacios van a ir y con qué otros seres van a competir, pues por el alimento, por el espacio, por el agua. Entonces, por eso decimos que es un cálculo bastante conservador. Claro, el comportamiento de un animal habitualmente es huir de las llamas, incluso lo detectan antes que nosotros a veces. Sí, realmente esa es una de las funciones naturales que tienen, ¿no? Huir de los peligros, pero bueno, no todas las especies tienen la misma capacidad. Esa fotografía, ¿no?, de la agencia EFE, de ese pájaro carbonizado, pues demuestra que ni ellos, que son los que podrían tener pues esa mayor capacidad de huida, pues han podido escapar en muchos casos. Disculpe, ¿cuál es el problema para estos animales una vez pasado un incendio? Porque me imagino que para la especie no será un problema, más bien para el hábitat, ¿no? ¿Dónde van después? Claro, ahí es donde nosotros incidimos en la necesidad de hacer políticas públicas que permitan precisamente que la renaturalización o la restauración de esos hábitats sea lo más rápida posible, ¿no? Y en esas políticas públicas, lógicamente, entendemos que tiene que estar la prohibición de la caza, la renaturalización, ¿no?, como comentaba, de una manera activa y luego también en colaboración tanto las autoridades autonómicas como estatales de un modelo alimentario diferente, porque si bien el presidente del gobierno hablaba, ¿no?, en su momento de que el cambio climático mata, no tiene mucho sentido que hablemos de esto cuando después estamos dando subvenciones millonarias pues a sectores que precisamente contribuyen a recalentar el planeta, ¿no?, como podría ser la ganadería. Claro, pero a lo mejor este no es un problema en la isla de Tenerife, ¿no? No hay una ganadería de forma intensiva que pueda ser o que podamos ver en la causa de este problema, ¿no?
de este incendio. Efectivamente, por eso decía que tenemos que hablar de esas políticas compartidas, ¿no? Porque los tinerfeños y las tinerfeñas también influyen, ¿no?, sobre el calentamiento global, pues a través de los hábitos que tenemos diarios, a través también de lo que comemos o dejamos de comer, y aunque no tengamos ese modelo, ¿no?, de ganadería, afortunadamente, que otras comunidades que también están sufriendo incendios sí que tienen, como el caso de Castilla y León y quizá más en el caso de Galicia, esas ayudas acaban favoreciendo a estos sectores primarios que contaminan y que causan devastación y que contribuyen precisamente a que esas olas de calor sean todavía peores, y, como estamos viendo, no solo van a afectar a aquellas comunidades que tengan macrogranjas o ganadería intensiva, también están afectando pues al territorio insular. Rubén, ¿tarda mucho en repoblarse una zona devastada por un incendio? Me refiero en recolonizarse de nuevo por las especies animales que han tenido que huir o que han sido afectadas. Pues ahí va a depender mucho de las políticas públicas. Si tenemos políticas proactivas y limitamos determinadas actividades humanas en estos territorios, es probable que la recuperación sea mucho más rápida, ¿no? También, en algunos casos, pues se trata de introducir de nuevo algunas de estas poblaciones de animales para favorecer una reproducción más rápida y una reproducción que, bueno, ayude precisamente a esa restauración completa del hábitat. Por eso, una de las medidas que planteamos es precisamente el fin de la caza, porque entendemos que no tiene ningún sentido que al cabo de pocos años se pueda matar no solo a los supervivientes, sino a aquellos animales que han podido recuperar poblaciones, y luego pues esas políticas entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, que lógicamente tienen que ir más allá y pensar que muchas veces estos incendios se pueden reproducir al cabo de unos años en los mismos espacios. Yo soy de Galicia, en Galicia sabemos bien que los incendios son casi cíclicos en determinadas zonas, y lógicamente si no hay unas políticas públicas también de prevención, pues no podremos resolver este problema, ni tan siquiera mitigarlo a medio plazo. Sí, pero mire usted que ahora acabamos de hablar con un experto hace un momento que nos dice que las políticas públicas deberían ir precisamente por la explotación de los montes, o sea, el no tocar los montes y el no explotarlos precisamente a lo que lleva al efecto contrario, lo convierten en una bomba de relojería para los incendios. Sí, esto es una dinámica que se está dando en los últimos días, quizá culpando que existan matorrales, ¿no?, en los montes, que es algo que contribuye a la presencia de determinada fauna, o a determinadas prohibiciones muy concretas sobre las que parece que se quiere trasladar todo el peso de los incendios. Y lo que estamos viendo es que las olas de calor son más habituales, son más potentes, no solo en territorio insular, sino también en el territorio peninsular, y en lugar de abordar las causas, ¿no?, de qué es lo que está pasando con el clima, pues tratamos de culpar a determinadas políticas públicas o determinadas acciones de los gobiernos autonómicos, que además son acciones que no son nuevas, que llevan ya unos años, y entonces es cuando ahora estamos viendo incendios mucho más potentes, y ahí realmente el peso que pueden tener estas políticas públicas o estas quejas pues no tiene mucho sentido a nuestro juicio. Gracias, Rubén. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a mirar de nuevo a la península, a la sequía que afecta de forma especial este año. De continuar las altas temperaturas y la falta de lluvia, ya podría empezar a haber problemas, por ejemplo, en Cataluña, donde podría declararse el estado de alerta para evitar que sus embalses sigan vaciándose. Están ahora mismo al 46% de su capacidad y el gobierno catalán cree que en septiembre podrían bajar hasta el 40%. Entre las medidas, cada persona puede consumir como máximo 250 litros de agua al día y dejar de utilizarla para llenar las fuentes. El sector agrícola tendrá que reducir además un 25% el agua para riego. No es solo un problema en España. En Europa, zonas como la isla de Lesbos, en Grecia, están en llamas. Hoy se cumplen 3 días desde que se declarara un incendio que ha destruido casas, incluso ha acabado con la vida de un bombero. Las temperaturas están alcanzando ahora los 40 grados. Se ha evacuado algunas poblaciones que recuerdan además los incendios del año pasado que acabaron con unas 120.000 hectáreas. Las autoridades califican esta temporada de verano como una de las peores que se han vivido en todo el continente. Bueno, enseguida volvemos a este incendio de Tenerife,
pero estamos pendientes también de otros asuntos. El pasado viernes tuvo lugar finalmente en Estambul la firma del acuerdo que va a permitir exportar desde Ucrania el grano bloqueado. Pero van a ver cómo el ambiente no era el mejor. ¿Ven ese cartel en el que aparecen las banderas de Rusia y Ucrania juntos? Pues bueno, aquí viene este operario inmediatamente a quitarla en medio de esa reunión y la cambia por otra en la cual la bandera de la ONU aparece en medio de esas dos. Hasta este punto está la tensión entre ambos países que quieren evitar aparecer juntos incluso en una impresión de este tipo. Ahora toca esperar a ver si todas las partes cumplen lo pactado. Rusia no lo ha hecho ya, no tardó ni 24 horas su ejército en bombardear uno de los puertos desde donde habría que comenzar las exportaciones de grano pactadas. Viernes, 3:30 de la tarde, máxima expectación en Estambul. Primero el ministro de Defensa ruso y después el ministro de Infraestructura ucraniano firman el acuerdo que permitirá exportar el grano bloqueado en Ucrania. Asisten a la firma el presidente turco Tayyip Erdogan y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres. Este es un acuerdo para el mundo, aliviará a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables al borde de la hambruna, afirma Guterres. Se ha llegado a un acuerdo en todos los procesos desde la salida de los barcos hasta su llegada al puerto de destino, explica Erdogan. Serán 3 los puertos desde donde partan los envíos hacia el Mediterráneo pasando por Turquía, Odesa, Chernomorsk y Yuzhny. El acuerdo contempla una condición indispensable para Rusia. Ucrania desmina, Ucrania deja salir los barcos y los barcos serán inspeccionados en destino para asegurarse que no traigan armas, aseguraba el ministro de Relaciones Exteriores ruso en su visita este domingo a Egipto, primera parada de su gira africana donde busca apoyos para Rusia. Pero ni un día después de la firma de ese acuerdo, las tropas de Putin atacan Odesa, uno de los puertos desde donde deben reanudarse las exportaciones. Tras negarlo en un primer momento, Rusia afirma después haber bombardeado un buque de guerra ucraniano y un depósito de misiles. Después de negociar un corredor seguro, ni 24 horas han tardado en atacar el puerto, aseguraba un desconfiado Zelensky. Tampoco sorprende el bombardeo a los agricultores ucranianos. ¿Cómo Turquía y las Naciones Unidas pueden firmar un acuerdo con un país que no cumple sus acuerdos?, se preguntaba el jefe de la Asociación de Terratenientes y Agricultores Ucranianos. A pesar de la desconfianza, Ucrania ya ha anunciado que sigue con los preparativos técnicos para la puesta en marcha del plan acordado. Reino Unido ha enviado, ya lo saben, gran cantidad de armamento a Ucrania, ha establecido las sanciones más restrictivas, incluso que la Unión Europea. La última acción de ese país ha sido iniciar un programa de entrenamiento a soldados ucranianos. Lo que ellos no esperaban, quizá, es que el propio primer ministro haya querido estar presente en una de esas sesiones, incluso participando él de esos ejercicios militares. Ahí lo vemos lanzando granadas de mano, disparando ametralladoras o aprendiendo a lanzar misiles. Y la Organización Mundial de la Salud declara la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional. En nuestro país, el que cuenta con mayor número de casos, el último brote afecta a una docena de personas en un local de tatuajes en Cádiz. The monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. La viruela del mono es considerada ya por la Organización Mundial de la Salud una emergencia sanitaria a nivel internacional. Si abrimos un mapa del mundo, observamos cómo está presente en casi cada región. En naranja los países con presencia del virus y si se fijan en otro color está España. El nuestro es el país con mayor número de casos. De hecho supera la barrera de los 3.000 por encima incluso de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Además estos días se suma un nuevo brote en Cádiz. Y aquí estaría su origen, un local de tatuajes ahora cerrado de forma preventiva. 12 son los afectados y se comienza con la fase de rastreo y búsqueda de contactos. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía recuerda la importancia de contar con todas las garantías sanitarias en este tipo de establecimientos, sobre todo ante el riesgo de contagio. Recordamos, en todo el mundo son más de 16.000 casos, muchos de ellos concentrados en Europa.
Y volvemos a la información en la isla de Tenerife en torno a ese incendio que están ahí viendo. Los helicópteros continúan trabajando para apagar. Toda la información a continuación en Telenoticias 1 con Elena Díez. Nosotros volvemos mañana. ¡Feliz día!